Bienvenidos a tu canal Viaja, Cree y Levántate. Y hoy vamos a tener una invitada súper especial. Así que mira, no te muevas que regresamos en breve. Bueno, bienvenidos nuevamente. Y estamos aquí con Melanie. ¿Cómo tú estás? Muy bien, ¿y tú, Luis? Hoy vamos a traer un temazo súper especial. Así que cuéntanos de qué vamos a estar hablando hoy. Pues hoy vamos a estar hablando un poco sobre el miedo. El miedo, wow. O sea, que tú me estás hablando del miedo y yo rápido pienso, cuando yo voy a mi cuarto y veo un lagartijo, a mí me da miedo y yo le digo a mi esposa, levántate, así sea a las 3 de la mañana porque yo no voy a dormir, porque eso me puede brincar encima en cualquier momento. Yo también le tengo miedo, pero sí, vamos a hablar un poco de esas cosas que provocan miedo en nuestra vida. Oh, o sea, vas a hablar de mi esposa y Beli. No. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos, no. Ahora yo tengo miedo cuando se acabe este podcast de yo llegue a la casa. De eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Eso mismo. Vamos a hablar un poco de cómo el miedo puede ser beneficioso para nuestra vida y también de cómo puede impedirnos vivir bien. Oh, wow, pues bueno, cuéntanos. Pues mira, lo primero que tenemos que saber es que el miedo es una emoción. Eso quiere decir que la tenemos todos los seres humanos. Así como sentimos alegría y sentimos coraje, también sentimos miedo. O sea, que eso viene con el paquete, eso ya viene ahí. Eso viene incluido. Oh, interesante. Todos nacemos también con la emoción del miedo. ¿Por qué esto es importante? Porque quiere decir que el miedo, es una emoción que nos va a ayudar a manejar nuestra vida. Y mucha gente dirá, pero ¿cómo manejar nuestra vida? Sí, porque si uno tiene miedo, como que eso es como que no me atrevo a hacer nada. Exacto, porque el miedo es desagradable, ¿verdad, Luis? Claro, definitivamente. No hay nadie. Nadie quiere sentir miedo, pero imagínate que tú estás guiando tu guagua, vas en medio de la calle y ves un truck que va a toda velocidad hacia tu guagua. ¿Qué tú vas a sentir en ese momento? Miedo. ¿Y el miedo qué te va a hacer hacer? Pues tratar de esquivar. Exactamente, así que el miedo es una emoción que necesitamos porque nos ayuda a protegernos, a mantenernos con vida en momentos como ese. Interesante, o sea que la persona que me está escuchando, que va de camino a la casa y sabe que está caliente y tiene miedo, pues entonces, ¿cómo va a esquivar la cosa? No, eso es otro tema. Vamos a hablar Pero de qué. te puede ayudar a mantenerte a salvo. Tú dices, caramba, si el tron viene por encima de mí, yo necesito esquivarlo y quizás a estacionarme en la orilla de la carretera para que el tron no me lleve. Pero imagínate que no sintiéramos miedo y estuviésemos en medio de la carretera guiando y el tron a toda velocidad hacia nosotros y no sintiéramos miedo. Entonces sí, vamos a coger el cantazo. Porque como que pues no me importa. Exactamente, así que lo primero que tenemos que saber del miedo es que no es algo negativo. El miedo es algo que necesitamos para poder sobrevivir. El miedo te dice, oye, está pasando algo, alerta, hay algo que no está bien, lo necesitamos. Eso es lo primero que tenemos que saber. Especialmente cuando quizás las personas van a emprender algo, le da miedo porque tienen que invertir, porque tienen que hacer esto, porque hay que invertir tiempo, pero también es una alerta como que dale. Y tú lo que nos estás queriendo decir es que el miedo en ocasiones es bueno, pero en ocasiones cuando tú quieres emprender y el miedo no te lo impide, es negativo. Es negativo. Porque no te está dejando avanzar. Así que, importante, el miedo es necesario en nuestra vida, viene en el paquete, lo necesitamos para poder sobrevivir, pero el miedo a veces se convierte precisamente en algo que te impide vivir. Oh, wow, interesante. Y cuando el miedo nos impide vivir, se convierte en un problema. Porque el miedo, que es esa banderita que te dice, hey, algo está pasando, a veces es real, como cuando viene el tropa encima de ti, pero a veces es imaginario. ¿Cómo es eso? Fíjate, imagínate que tú vas por un callejón caminando de noche y te puede dar miedo, caramba, estás de noche caminando, pero no te está pasando nada. Pero ¿qué pasa? Empieza la mente a decir, te va a salir alguien por ahí, me van a hacer algo, me van a asaltar, me van a quitar los chavos. Y yo que siempre estoy pelado, pues ya ves. El miedo te va a decir, oye, puede pasar algo, no está pasando, pero empiezas a imaginar lo que puede pasar. Y entonces en ocasiones como esa, en que el miedo se convierte en algo imaginario, puede impedirte vivir una vida plena. Tú traíste un ejemplo perfecto. Si yo quiero emprender algo, mi propio negocio, mi propio podcast como mi propio espacio,
y vivo atado al miedo, no voy a poder. Por más que tenga las habilidades y los recursos, si dejo que el miedo me controle, no voy a poder quizás tener éxito en áreas de mi vida donde pudiera tener éxito. Y sí, eso es bien interesante porque, por ejemplo, pones el ejemplo del podcast y tú ves súper montón de miedo. Pero al final dije, olvídate, voy a intentarlo. Lo hiciste aún con miedo. Y lo hice aún con el miedo. Todavía me da miedo para hacer cosas, pero vamos a hacerlas. Exacto. Porque si no, no voy a saber hasta dónde pude llegar. Exacto, y qué bueno que traes ese punto porque esa es una de las herramientas para enfrentar el miedo. Hacer las cosas aunque te den miedo. Porque muchos de los cambios en nuestra vida nos traen miedo. Casarse da miedo. Tú no sabes lo que Yo no lo quería decir así, pero ya que tú lo traes. Tú no sabes lo que te espera. Tener Eso hijos así. puede ser una decisión que da miedo. Oh, sí, definitivamente. ¿Verdad? Cambiar De hecho, de cuando trabajo. uno va a tener hijos, no rápido lo que está pensando. Podré pagar la casa, esto en la escuela, esto tendré los chavos, todas esas cosas te vienen por la mente. Exactamente. Pero finalmente uno dice, empieza a escuchar a la gente, te dice, olvídate, donde come uno, comen dos. Eso es lo que te dicen y tú dices, espérate, pero como quieras, tenemos la comida, pero ¿qué va a pasar con lo demás? Exactamente. Entonces eso te detiene. Pero Pero lo tener hijos hacemos. puede ser y como quiera lo ¿verdad? Lo Claro. intentamos. Cuando uno va a cambiar de trabajo, uno, ay Dios mío, cómo miran ese trabajo nuevo, cómo me tratarán mis compañeros, y uno empieza a pensar un montón de cosas, pero como quiera lo haces. Incluso entrar a la universidad Exactamente. es aterrador porque tú llevas tantos años compartiendo con los mismos grupos de personas y de momento tú vas a entrar a un lugar donde tú no conoces a nadie, puede haber uno que otro, lo que tú conocías, pero Profesores nuevos, horario diferente, eres más autónomo en esa Exactamente, área. exactamente. Y el miedo te puede decir, date de baja, o no te matricules. no, y ya tus papás te dicen, ahora te bregas tú. Y ya no. Exactamente. Y el miedo te dice, ¿estás seguro que vas para la universidad? Yo mejor cógete un año sabático. El miedo siempre está presente cuando hay grandes cambios, pero tú mencionaste un punto súper importante y es que tenemos que hacerlo aún con miedo. Esa es la mayor herramienta para tú poder enfrentar el miedo. Porque si permitimos que nos detenga, nos vamos a privar de un montón de oportunidades, de conocer un montón de gente, de aprender un montón de cosas. Porque el miedo siempre va a estar presente. Nosotros no podemos manejar el miedo resistiéndolo. Ay, no quiero tener miedo. Quiero hacer estas cosas sin miedo porque eso no es real. Aunque tengan miedo, hay que poner el pecho y hacerlo e intentarlo. O sea que básicamente todo lo que hagamos, siempre el elemento del miedo en algún punto va a estar. Va a estar, qué bien lo recogiste. Ese es el resumen. Ese elemento del miedo va a estar presente. Pero no nos debe detener. Se convierte en un problema cuando yo evito tener conversaciones con gente que me interesa quizás. Cuando quizás soy una mujer o un hombre soltero y me interesa comenzar una relación, pero tengo tanto miedo del qué dirán, de cómo me verá la gente, que el miedo comienza a apoderarse de mi vida y yo, pues no voy a ir a ese lugar, no voy a frecuentar a esas personas, voy a evitar esa conversación, cuando esa conversación puede ser la conversación con el hombre o la mujer de tu vida. Y el miedo no nos puede detener. Tenemos que tener esa conversación, tomar esa decisión, ir tras ese sueño, aunque tengamos miedo. Wow, interesante. Sí, lo Oye, necesitamos. Sí, porque entonces a uno se pone a repasar su vida y entonces tú dices, fíjate, si yo pudiera volver a este punto, lo hubiese intentado, a ver qué pasaba. Pero muchas cosas que dejamos de hacer Por y miedo. podemos mirar para atrás y decir, ¿cuántas cosas dejamos de hacer en nuestra vida porque tuvimos miedo? Por miedo. Muchas. Y nunca sabremos cómo nos pudo haber ido, porque es que nunca lo intentamos. Es mejor mirar hacia atrás y decir, en esto fui bueno y en esto fracasé, que mirar atrás y decir, ¿y si lo hubiese intentado? O sea, el miedo no me permitió. Entonces, tenemos que, otra herramienta que podemos utilizar para manejar el miedo es reconocer por qué me da miedo. ¿Por qué yo tengo miedo de hablar con alguien que no conozco, por ejemplo? ¿Por qué yo tengo miedo de entrar a la universidad? O sea, Incluso tú puedes estar en una actividad de grupo, que fuiste a una actividad X y de momento viene el que está al frente y dice, vamos a cambiar y vas a hablar con... Y ya eso es como que, Me ¿qué? tranqué. ¿Con quién tengo que hablar? no puedo, exactamente. Con cosas tan sencillas como eso. Qué buen punto. El miedo a hablar en público o el miedo a hablar con otra gente suele ser uno de los miedos más frecuentes entre los seres humanos. Y entonces tenemos que reconocer por qué esto me da miedo. O sea, quizás qué mala experiencia tuve anteriormente que me llevó a tener miedo en esta situación. Entonces, identificar y reconocerlo es una de esas herramientas para poder combatirlo. Si yo no reconozco
que yo le tengo miedo a los lagartijos, por ejemplo, como tú mencionaste, que compartimos ese miedo, si yo no reconozco que yo le tengo miedo a algo, no voy a poder manejarlo, porque estoy negando la emoción. Y si yo niego una emoción, yo estoy impidiendo manejarla de forma efectiva. Así que necesitamos reconocer qué es lo que me está provocando miedo en mi vida, para poder ponerle el pecho. Para poder, exactamente. Y para poder manejarlo. Así que necesitamos reconocer qué me puede estar dando miedo. Wow. Y entonces eso es como que cuando pensamos en todo eso, entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar como para vencer eso? O sea, porque ya sabemos, identificamos que tenemos el miedo, sabemos que está ahí, pero ahora ¿cómo podemos manejarlo? ¿Cómo esto? O eso es otro tema, Podemos decir 2 o 3. Una de las cosas como podemos manejarlo es rodeándonos de personas que no hagan que ese miedo crezca. Porque el miedo es contagioso. Esa es una de las emociones más contagiosas. Si tú tienes miedo ahora mismo aquí y empiezas a gritar, es probable que yo empiece a gritar sin saber por qué. Exactamente, porque tú dices, si él está gritando, yo grito, algo pasa. Exactamente. Y entonces empiezan a prenderse alarmas en nuestra mente innecesarias. Si yo me junto con personas que comparten mis mismos miedos, lo que se va a formar es un montón de gente miedosa y nadie va a poder ayudar a nadie. Entonces, una de las cosas, cuando yo reconozco ya por qué tengo miedo y saber que esto me está impidiendo avanzar, es poder dialogar con personas que me ayuden a crecer, que me ayuden a avanzar. O sea, que es importante ese grupo con el que nos vamos a rodear. Es importante esa gente con la que hablamos. Porque eso no puede aguantar como nos puede impulsar. Exactamente. Una persona te puede decir, no empieces ese negocio, ten cuidado, a mucha gente le va a ir mal, le va mal. Y fíjate, hablando de eso, también la gente te habla de su propia experiencia, porque si ellos hicieron algo, no hagas eso, tacho, cuando yo hice eso una vez, tacho, y terminé con una deuda, exactamente, y entonces como que te desaniman, y la persona llega a la casa y dice, fíjate, yo no voy a hacer nada. Tienes que buscar un consejo sabio, un consejo de ese buen amigo, quizás de ese consejero, de esa persona que tú sabes que va a ser imparcial, ¿verdad? Y objetiva a la hora de darte un consejo. Y quizás no donde esa persona que tú conoces, que sabes que vive con miedo, que se limita. Así que es importante cómo manejo mi miedo, rodeándome de personas y dialogando con gente que me puede impulsar, que me ayude a no detenerme ante el miedo. Esa es una de las primeras cosas que podemos hacer. ¿Qué te parece? Muy bien, interesantísimo. Sí. Otra de las cosas que podemos hacer para manejar el miedo es poder identificar la raíz. El miedo regularmente surge de nuestra niñez. Y eso es bien importante porque cuando nosotros somos niños, la gente nos mete miedo por un montón de cosas. Bueno, yo le tengo miedo al agua. O sea, me puedo meter, pero tiene que ser... A la playa. Tiene que ser en la orilla. Y si voy para lo hondo, me tengo que poner el salvavidas. A mí no me importa que me estén mirando. Pero cuando chiquito, yo recuerdo que me tiré y como que no podía nadar. Y desde ahí se acabó la... Bueno, yo me recuerdo en la universidad. Yo cogí una clase de natación. El que me conoce sabe. Y el profesor me dice, suéltate. Y yo dije, Tacho, fíjate eso. Y el profesor me dejaba así en la mano para que yo me soltara el borde. Y no había forma de que yo me soltara. Sí. Así estamos en la universidad. Así me montarán el relajo del siglo. Pues en mi caso, con la oscuridad. A mí un primo de pequeña me metió mucho miedo por la oscuridad. Y todavía el sol de hoy, ese es un tema que yo como que no manejo bien. Y yo sé que tiene su raíz en la niñez. ¿Hay algo que le quieras decir a ese primo? No. Este no es el espacio. Pero sí, ese primo un día me encerró en un cuarto y empezó y eso para mí, una niña, fue casi un trauma. Sí, entonces hay que buscar cuál es la raíz de este miedo. Yo identifiqué, por ejemplo, que me da miedo a la oscuridad. Ya yo lo reconozco. Y entonces no me voy a poner a dialogar con gente que le tenga miedo a la oscuridad igual que yo. O quizás para que me ayuden a superarlo, pero si no, pues lo limito. Entonces ahora busco dónde está la raíz. Porque regularmente identificar la raíz me va a poder ayudar a ver si ese miedo es racional. O sea, ¿tengo razón para tener miedo? O esto surge por una experiencia simple de la niñez. Incluso el contar la raíz te puede ayudar a eliminarlo. Exactamente. Tú dices, eso fue de chiquito. Exactamente. Que yo estoy grande. Y de momento tú dices, pues olvídate. ¿Cuál fue el pensamiento que yo uní a ese momento? Bueno, que la oscuridad era un lugar inseguro para mí.
Y entonces cuando yo busco la raíz, digo, fíjate, es que no es así. Yo puedo estar en un lugar oscuro y estar segura, porque estoy con gente que me va a proteger si pasa algo, o porque estoy en mi casa. Entonces, buscar la raíz me permite, como bien tú dijiste, poder quizás manejarlo o hasta vencer ese miedo y que yo pueda sobrepasarlo. Wow, eso es interesantísimo. Interesante. Y podemos lograrlo si ponemos empeño en identificar ese miedo y buscar la raíz. Wow, súper interesante. Bueno, ¿y tienes algún otro punto por ahí que nos quieras traer? Un puntito adicional que quiero... un texto bíblico que quizás pueda ayudarnos a combatirlo. Mira, a ver, que zumba. Ese texto bíblico que dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es un texto que nos alienta a saber que Dios va a estar con nosotros aún en los momentos donde tengamos miedo. Y que Él nos dice, no temas que yo estoy aquí, yo voy a estar siempre. Súper interesante porque fíjate, hay algo bien interesante y es que nosotros a veces nuestra vida la rige el miedo, o sea, caminamos con miedo, todo lo hacemos con miedo. Y nosotros que hemos conocido, ¿verdad? Siempre le hablamos a la gente al final de la luz del Señor. Nosotros hemos conocido esa luz que nos en medio de esa oscuridad nos ha guiado. Exacto. ¿Tú sabes lo que yo he visto que la gente le tiene mucho miedo? ¿Qué? A entregarle su vida a Dios. ¿Sabes por qué le tienen miedo a eso? Porque empiezan a decir, espérate, ¿qué tengo que cambiar? Pero es que yo hago esto y hago lo otro. No, para yo estar allí con Dios, yo tengo que estar clean hasta que yo no esté bien, porque yo no soy hipócrita. Mira, yo tengo un mensaje para ti. Deja de estar luchando con eso y ven tal como estás. Porque si fueras a estar bien, nunca vas a venir. Porque hay mucha gente que ya camina en el camino y siempre hay algo que tenemos que mejorar, siempre hay algo que tenemos que cambiar, siempre hay algo que tenemos que trabajar. Pero tu vida necesita un cambio y tú lo sabes, tú sabes que tu vida necesita ese cambio. Así que has vivido tanto tiempo en el miedo a muchas cosas, pero no le tengas miedo a entregarle tu vida a Cristo porque Él te creó y Él lo que quiere es lo mejor para ti. Así que con eso te dejamos en esta noche. Ha sido súper emocionante compartir contigo. Un temazo. Así que mire usted, compártalo, dele like. Pero lo más importante, hay alguien que usted sabe que necesita este mensaje. Vaya y dile, mira, ¿sabes qué? Tienes que escuchar esto. Porque aquí hay algo que es para ti. Y vas a ver que esa vida por la que tú has estado clamando, pidiendo, puede cambiarla a través de un mensaje, una palabra, porque creemos que Dios puede cambiar todo. Tú eres una persona extraordinaria, tú eres una persona especial y lo que Dios empezó en ti lo va a terminar. Así que será hasta la próxima.